Aquí en Impacto Económico vamos a analizar desde diferentes puntos de vista lo que está ocurriendo en este momento con el tema de las pensiones, porque ya tenemos candidatos presidenciales, por tanto propuestas concretas y algunas de ellas bastante polémicas. Antes de entrar en materia, Mauricio, ¿cuál es la situación de protección de los adultos mayores en Colombia? Karen, el tema de las pensiones en Colombia es uno de los más importantes y más delicados desde el punto de vista social. Como vamos a ver en estas cifras, la mayoría de los colombianos que están en edad ya de jubilación no tienen ningún tipo de pensión. Ojo a lo siguiente, hay 4,5 millones de colombianos que ya están en edad de estar pensionados, que ya no van a estar en el mercado laboral. Pero de esos 4,5 millones, solamente 1,5 tienen algún tipo de pensión, precaria o no, pero algún tipo de pensión. 3 millones de colombianos mayores están totalmente desamparados. Por eso, abordar el tema de pensiones es importantísimo en este debate electoral. Claramente hay muchos puntos a tener en cuenta y las cifras que nos has mostrado, Mauricio, son realmente preocupantes. ¿Qué es lo que ha desatado la polémica? ¿Qué propone Gustavo Petro? Pues Karen, para no enredarnos, vamos a ver qué fue lo que dijo Gustavo Petro arrancando esta semana en ese debate de El Tiempo y Semana. Veámoslo. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público con pensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales. Bueno, ahí está la propuesta de Gustavo Petro, Karen, y vamos a tratar de exprimir las ideas fundamentales de esta propuesta. Punto número 1, ¿se acuerdan que decíamos que 3 millones de colombianos están desamparados? El candidato Gustavo Petro propone un bono pensional de medio salario mínimo, 500.000 pesos, para esos 3 millones de personas al mes. En segundo lugar, eso vale 18 billones de pesos más o menos al mes, una cifra bastante significativa. Y él dice que esa plata se puede sacar de aquí, trasladando plata de los fondos privados a Colpensiones. Evidentemente, eso libera recursos públicos porque ya no los tiene que pagar el Estado lo de Colpensiones, sino que viene de los fondos privados. Deja, sin embargo, dos preguntas que tienen muy preocupada a la gente, Karen. La primera, quienes pusieron su plata en los fondos privados de pensiones dicen, ese es mi ahorro, ¿cómo se va a ir volando para llenarle un hueco al sector público? Pero dos, el día de mañana, ¿quién le responde por esa plata a los pensionados? Así es, Mauricio. Como siempre, aquí tenemos los expertos para analizar los diferentes puntos de vista. Vamos a ver qué está sucediendo con toda esta polémica y qué deberíamos esperar al futuro de la mano de David Forero, investigador de Fede Desarrollo. Así es, Karen, para discutir los aspectos centrales de esta propuesta de Gustavo Petro tenemos a un experto, David Forero, investigador asociado de Fedesarrollo, pero en esta ocasión está en Sudáfrica haciendo una pasantía doctoral y es desde allá, desde donde nos atiende, desde Ciudad del Cabo. Bienvenido, David, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Es para mí un gusto poder estar acá. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Al contrario, gracias por acompañarnos y ayudarnos a discernir un poco qué pasa con esta propuesta. Decía el candidato Gustavo Petro, lo acabamos de oír, que este sistema de los pilares, es decir, donde hay una parte de los aportes que se hacen a fondos de pensiones que sea solidario de todo el mundo y vaya a unas cuentas públicas, se hace universalmente, lo propone el Banco Mundial, lo implementa Uruguay. ¿Esto es cierto? ¿Ese sistema de pilares tiene esas bondades? Sí, Mauricio. Realmente la idea esencial de un sistema de pilares es que cada componente o programa dirigido a la población mayor funcione de forma complementaria, es decir, cumpla funciones que los otros no cumplen. Entonces, básicamente está compuesto por 4 grandes componentes. El primero es el pilar 0, que es el pilar no contributivo. Ahora es Colombia Mayor, se está proponiendo que sea de 400, 500.000 pesos, que sea universal. Ese es el pilar 0. El pilar 1, que funcionaría como funciona ahora Colpensiones, con un régimen de reparto en donde todo lo que entra se paga inmediatamente. Es un esquema público de reparto que financia
sería una pensión básica. Entonces, una pensión básica donde solamente recibe hasta cierto punto y se compromete a dar hasta cierto ingreso. El pilar 2, que es el que funciona como las AFP es ahora, que es un pilar de contribución definida, de ahorro individual, cada uno tiene sus cuentas de ahorro. Y el pilar 3, que básicamente es un sistema de ahorro pensional, de ahorro voluntario. Entonces, Colombia tiene un régimen que en este momento no es complementario, sino competitivo. Es decir, el régimen público y el régimen privado buscan cumplir todo el espectro de funciones para su población, sus afiliados. Eso nos lleva justamente, David, a la última pregunta, y es la que tiene que ver con la propuesta actual. El candidato Petro, lo acabamos de ver, propone agarrar parte de los recursos que están en este momento en los fondos privados de pensiones y trasladarlos a Colpensiones para de esa manera aliviar la carga de gasto del gobierno. ¿Esos recursos de quién son? ¿Son de los ahorradores? ¿Tiene sentido hacer ese traslado súbitamente por parte del Estado? Primero recordemos qué significa hacer una reforma de pilares. Significa recomponer las cotizaciones para que el Estado comience a recibir, digamos, una mayor proporción de cotizaciones y se comprometa solamente a cierto modo. Entonces, ¿qué pasa? El Estado comienza a recibir más plata en el momento cero, digamos, en el gobierno que haga la reforma, comienza a recibir más cotizaciones y esto le libera espacio fiscal y puede gastarlo en lo que quiera, en Colombia Mayor, en generar una universidad, etcétera, lo que quiera. Pero estos recursos no son impuestos, son ahorro. Y el ahorro no pertenece al Estado, el ahorro pertenece a los ahorradores. ¿Eso qué significa? Que el Estado tiene que devolverlo en forma de pensión en el mediano y largo plazo. Entonces, una reforma pensional de pilares forzosamente tendría que limitarse a cambiar la estructura de las cotizaciones desde el momento en que se hace la reforma en adelante. Si se toca el stock de ahorro, por ejemplo, de las AFP ahora, se genera un problema gigante y pues realmente empieza a generar problemas de viabilidad fiscal porque se genera un gran influjo de recursos en el momento cero para el gobierno presente, que implica que el Estado asume la responsabilidad de pagar las pensiones futuras que estaban sustentadas en esos recursos en el futuro, y es una reforma completamente invisible, se genera un costo futuro, y recordemos que un sistema de prima media total no es sostenible en el largo plazo por la transición demográfica, cada vez menos trabajadores, cada vez más adultos mayores, y por lo tanto hay que ser muy responsables cuando se está hablando de una reforma pensional de pilares para no generar inviabilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Ahí están los dos puntos centrales. Los ahorros son de los ahorradores, los que están en los fondos privados de pensiones, no son del Estado. Y trasladarlos al Estado, que significaría un alivio en el corto plazo, le significaría un compromiso de largo plazo al Estado, porque tarde o temprano tendrá que pagar las pensiones de aquellos que han ido cotizando, si es que esos recursos se van hacia allá. Para ayudarnos a entender esta situación, agradecemos a David Forero. David, muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por invitarme y estar en tu programa, Mauricio. Es un gusto estar acá y poder aportar a una discusión tan importante para el país. Gracias.